Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. En un tiempo en el que la miseria asola a España, como no recordamos en la historia reciente de nuestra democracia. En un tiempo en el que el luto y el dolor asolan y llenan de desolación los hogares españoles, solo interrumpido cada día a las 8 de la tarde, cuando con esperanza nos asomamos a los balcones para aplaudir a los verdaderos héroes sin capa que están siendo en esta lucha contra la COVID. En un día en el que hoy nos somete el Ejecutivo un quinto Real Decreto Ley desde que comenzó esta crisis para intentar hacer frente a la mayor crisis a la que nos hemos enfrentado, como estaba diciendo, en España, en la historia más reciente de nuestra democracia. En este tiempo, señorías, encontramos que el Gobierno socialcomunista de España ha abandonado a los españoles. Su única preocupación es el relato, y a este relato responde el Real Decreto Ley 11/2020, que no hace sino suponer un nuevo avance en las aspiraciones chavistas del señor Pablo Iglesias, incorporando una serie de medidas que pretenden una mayor intervención en nuestra economía y que, pese a venderlo como un supuesto escudo social para hacer frente a la grave crisis provocada por la COVID, como ahora razonaré, no es tal. En la memoria abreviada de análisis del impacto normativo que han remitido a esta Cámara, decían, como ha anticipado la señora vicepresidenta, que pretende cumplir tres finalidades: el apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, reforzar la actividad económica y apoyar a empresas y autónomos, ajustar el funcionamiento de la Administración pública a las necesidades actuales. La realidad, sin embargo, es que las medidas que el texto incorpora son claramente insuficientes. Por citar un ejemplo concreto, la moratoria o reducción de la renta de los alquileres que han establecido no cubrirá más que a un pequeño porcentaje de inquilinos. Hablamos de entre un 5 y un 10% de las viviendas alquiladas en España a las que resultará aplicable esta medida, que beneficiará a los escasos inquilinos a quienes han definido como potenciales beneficiarios. ¿Este es el escudo social que merecen los españoles, señora vicepresidenta? No, en nuestra opinión. En Vox decimos que hasta ahora los españoles han trabajado para mantener al Estado y que precisamente por ello, en esta situación crítica, es al Estado al que le toca trabajar para mantener a los españoles. ¿Cómo? Pues, entre otras medidas, abonando el salario a los españoles, trabajadores y autónomos que se han visto impedidos de trabajar durante el periodo del estado de alarma y sus prórrogas, procediendo de esta manera a estar verdaderamente a su lado. Señores del Gobierno, siguen ustedes instalados en la más absoluta improvisación, y este decreto ley no es sino una nueva muestra de ello. Como no reducen el gasto político y los ingresos son limitados, como bien sabe, señora vicepresidenta, se ven obligados a recurrir al fondo de contingencia. Y como este es insuficiente, ya nos contará el señor presidente del Gobierno de dónde va a sacar esos 200.000 millones de euros a que aludía esta mañana, prevén, para alimentarlo en el artículo 49 del texto, tomar el control de la caja de los organismos autónomos y de otras entidades integrantes del sector público estatal. Su improvisación ha dado lugar a una posterior corrección de la señora ministra de Hacienda, porque es evidente que únicamente podrá afectar a las entidades públicas con presupuesto limitativo. Sí que le rogaría, señora vicepresidenta, que antes de proceder a publicar en el BOE la corrección correspondiente de errores, se preocupe de leer el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, porque se han olvidado de mencionar el necesario acuerdo previo de los administradores antes de exigir el ingreso de las disponibilidades líquidas. A esta batalla del relato que les preocupa y ocupa, y en la que, como última ocurrencia, el Gobierno ha sacado a relucir falazmente los pactos de la Moncloa, siguen anclados en las mismas mentiras que les llevaron a sacar a la calle a cientos de miles de españoles para, con grave riesgo de sus vidas y en una clara negligencia criminal, celebrar su manifestación ideológica del 8M. Pero ustedes, como les digo, siguen anclados en las mentiras. Mienten en el número de vidas que están padeciendo la crisis de la COVID, que estamos perdiendo. Y no lo digo yo, lo dijo en primer lugar el presidente de los profesionales funerarios. Posteriormente, las comunidades autónomas, incluidas esas mismas que gobiernan por su mismo color político, que hablan hasta el doble de muertos respecto de los datos oficiales del Gobierno. Y lo ha dicho en último lugar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que habla de hasta un triple mayor número de muertos de los que el Gobierno está proporcionando datos oficiales. Por eso son ustedes, como ha señalado el presidente de Vox, el Gobierno del bulo. Quieren ocultar su negligencia criminal,
Pero los casi 800 fallecimientos diarios que se están produciendo en España, y eso con sus cifras maquilladas, les convierten en el Gobierno que es responsable en el mundo del mayor número de muertos por millón de habitantes. Esa es la realidad. El peor Gobierno en el peor momento posible. ¿Y saben cuál es el colmo de la indecencia? Que con esta realidad lo que tengamos que aguantar es un Gobierno que está lleno de soberbia, con un arrogante ministro del Interior, que lo que sale a decir a los medios de comunicación es que este Gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada. Si estuviera aquí el señor Marlaska, podríamos decirle abiertamente que él precisamente tiene mucho que tapar, porque coincido con el señor presidente del Gobierno, como indicaba esta mañana, en que esta crisis no tiene culpables. Y es cierto, esta crisis no tiene culpables, pero sí tiene responsables. Y el señor Marlaska específicamente es responsable del fallecimiento a la fecha de 8 guardias civiles, 2 policías nacionales, la esposa de otro compañero fallecido en Granada, un funcionario de prisiones en Alicante, así como el absoluto desamparo de sus familiares, al igual que responsable de haber cesado al jefe de prevención de riesgos laborales, el señor Nieto, a finales de enero, precisamente por salir a la luz un protocolo de prevención en la lucha contra la COVID y acusársele a 3 meses de su jubilación de generar alarma. Le anticipamos, señora vicepresidenta, que el Grupo Parlamentario Vox va a abstenerse, porque no solamente estas medidas son insuficientes, sino que, a mayor abundamiento, incurren en la ignominia, como ya hicieron con el Real Decreto Ley 8/2020, de nuevamente hacer rapiña de la miseria que está asolando España. Y, al igual que recurrimos ante el Tribunal Constitucional dicho Real Decreto Ley por incluir al señor Iglesias y blindarle la comisión que controla el CNI, procederemos a recurrir este Real Decreto Ley en la medida en que, ante la grave crisis sanitaria, económica y social que está asolando a nuestro país, lo que ustedes han hecho es otorgar una subvención de 15 millones de euros procediendo a rescatar a los medios de comunicación audiovisuales, que, tal y como están demostrando a diario, estos medios sobornados no son sino un instrumento al servicio del fin que ustedes verdaderamente persiguen. Ese relato que le mencionaba al inicio de mi intervención, señora vicepresidenta, porque son, en realidad, activistas y medios propagandistas. Concluyo ya, señora presidenta. Por más que intenten hacer ver que están ustedes labrando un escudo social para proteger a la ciudadanía, el pueblo español no va a olvidar que, al igual que en la crisis de 2008 y en 2011 con el Gobierno popular se rescató a los bancos y se abandonó a los españoles, ustedes ya han abandonado a más de 8.000 personas de mayor edad que han fallecido en las residencias y los han desahuciado, no permitiendo que tengan acceso a las UCIs cuando tienen más de dicha edad. Para concluir, señora presidenta, el señor Sánchez quiso pasar a la historia por haber desenterrado a un hombre. Por desgracia, ha cumplido su objetivo y se le recordará como Pedro el Sepulturero. Se empeñó en desenterrar a un muerto y acabó enterrando a miles. Se lo ha dicho el presidente Abascal y yo hoy se lo reitero. Paguen las nóminas de todos los españoles y váyanse, por favor. Están en juego la vida de miles de ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias.